Este es el nuevo Apple Watch Ultra 2 y quiero empezar el video diciendo inmediatamente, para no gastar tu tiempo, si ya tienes un Ultra 1 ni lo consideres, no vale la pena cambiar al 2, se ve exactamente igual y sigue funcionando casi exactamente igual, que no es algo malo, es un increíble reloj inteligente, probablemente de los mejores que hay en el mundo ahorita, pero cambiaron muy pocas cosas con esta segunda generación. Ahora, si has tenido ganas de comprar el mejor Apple Watch y andas viendo cuál comprar, si el 1 o el 2, o simplemente te da curiosidad exactamente ver qué cambió, te voy a contar sencillamente las 7 cosas que cambiaron y mi experiencia utilizándolo para ver si valen la pena estos cambios. La experiencia de unboxing del Apple Watch Ultra 2 es similar al Apple Watch Ultra 1, pero sigue siendo uno de los mejores unboxings de cualquier producto de Apple. Me encanta cómo está empacado esto y toda la experiencia de empezar a usar tu Apple Watch Ultra es bastante agradable. He estado probando también muchas correas nuevas y esta magnética se está convirtiendo en una de mis favoritas. Yo pensé que se iba a caer y lo agarra muy bien y está bastante cómodo y fácil de poner. Ahora vamos a empezar con esos 7 cambios. Número 1 es la pantalla. Todo está igualito en la pantalla, solamente aumentaron el brillo. Ahora llega a un ridículo 3000 nits de iluminación, donde el Ultra 1 llegaba a 2000 nits. Es un incremento de brillo significante de 33% y fun fact, es la pantalla con más iluminación que ha fabricado Apple en su historia. Llevo un poco más de una semana utilizando el Ultra 2 y realmente no hay mucha diferencia en el día al día. Si estás afuera y hace muchísimo sol y le está pegando directo, como que sí lo notas, un poquito mejor visibilidad, pero donde más lo noté yo es en la linterna. Está increíble. Prendo la linterna en la noche y básicamente se ilumina todo el cuarto donde antes solamente iluminaba un par de metros enfrente. Está impresionante la iluminación que puede sacar esta pequeña pantalla. Y quizá hay gente que sí le saque el provecho. Por ejemplo, si estás escalando en una montaña y se te hace de noche, tener este tipo de linterna poderosa que realmente sí ilumina puede ser muy útil. Dependiendo del tipo de persona que eres, cada quien le encuentra utilidad a las funciones nuevas o no. Después, cambio número 2 es el Double Tap, este gesto nuevo de Apple que en mi opinión, a pesar de ser exclusivamente software, inexplicablemente no está disponible en los Apple Watches más viejos, solamente en los nuevos, medio curioso. Pero a esto sí le encontré algo de uso, especialmente cuando tienes cosas en las manos o están tus manos sucias. Está prendido por default, pero puedes entrar a los ajustes en la sección de gestos y aquí lo puedes apagar si quieres. Si no tienes nada entrante y haces el gesto de Double Tap, puedes ver tus widgets y haces otro double tap para deslizar hacia abajo y poder ver el resto de tus widgets. Pero en mi opinión, la magia es cuando llega una notificación. Si tienes una llamada entrante, automáticamente haces el double tap y contesta la llamada y puedes colgar volviendo a hacer el mismo gesto de double tap. Muy útil si andas a las carreras o manejando o estás con las manos ocupadas o sucias. Pero no solo en llamadas, me di cuenta que en WhatsApp yo le sacaba mucho provecho. Me entra un WhatsApp y con el double tap le picas en responder y automáticamente empieza a escuchar para dictado. Entonces contestas con tu voz y otra vez double tap para mandar el mensaje. Entonces solo con 2 gestos puedes contestar un WhatsApp rápidamente sin ni siquiera tocar tu Apple Watch. Y con otro tipo de notificaciones también puedes interactuar con ellas. Casi siempre le pica el botón más grande o el primero que está, pero es bastante inteligente en cómo funciona. Y si es una notificación larga, le puedes dar double tap otra vez para deslizar la pantalla y poder leer todo el contenido. Funciona más inteligente y fluido de lo que pensé. Porque la neta, les voy a ser bien honesto, yo vi esto en la presentación y dije, nah, no creo que lo vaya a usar, pero ya en práctica, una semana utilizándolo, el par de instancias y lo que lo estuve probando, está muy chido. Ahora, es un bonito plus tenerlo, pero tampoco te estás perdiendo de mucho si no lo tienes. Y en cuanto a mi queja de que es exclusivo para los Apple Watches nuevos, ya después de usarlo como que me tiene un poquito de sentido. Tú puedes tener una función similar si entras a accesibilidad y lo activas en Apple Watches más viejos como el Ultra 1. Y comparando los dos, sí se siente más fluido, mejor implementado, más rápido y como más inteligente con el Apple Watch Ultra 2. Apple dice que es exclusivo de los nuevos Apple Watch por ese procesador S9 que es mejor, y sí les creo en esta porque sí está mejor la experiencia en el Ultra 2, pero también está implementado específicamente para el Ultra 2 y no está implementado para los otros. No sé, pero funciona muy bien en el Ultra 2. Después, hablando de ese procesador nuevo, sí se siente como más rápido y fluido toda la interfase, pero específicamente Siri.
Hola, soy yo otra vez. Vine a recomendar NordVPN. Seguramente ya me han visto hablar de NordVPN. Yo lo uso todos los días y lo recomiendo porque en realidad creo que es necesario navegar de manera privada y segura en el internet. Cuesta un par de dólares al mes. Ahorita tienen un descuento importante y aparte me apoyas a mí porque me dan una pequeña comisión. Métete a nordvpn.com/TechSantos. Siéntete seguro navegando por el internet y consideren utilizar mi liga. Me ayuda muchísimo. Se las dejo aquí abajo. Gracias. Ahora se procesa dentro del reloj en vez de tener que mandar la señal a tu iPhone o al internet, y eso hace que Siri conteste mucho más rápido y vaya que sí se siente. Con tareas básicas como pedirle el clima, quizá notas como un segundo más rápido en el Ultra 2 que en el Ultra 1, pero yo me di cuenta específicamente en cosas de casa inteligente. Si le pido que apague o prenda las luces de mi casa, en el Ultra 1 se tarda como 3-4 segundos que se sienten eternos cuando vas a prender una simple luz. Y en el Ultra 2 eso sucede en un segundo. Se ve la diferencia y se siente, al punto de que ya estoy empezando a utilizar más Siri en el Apple Watch porque se siente casi instantáneo. Y esto es muy buenas noticias si usas Siri. Es un buen plus de tener si es que usas mucho a Siri. Definitivamente se siente, pero pues depende del uso que le da cada quien. Número 4 también es un cambio interno y es el almacenamiento. Por si no sabías, el Apple Watch Ultra 2 ahora viene con 64 GB de memoria interna, donde el Ultra 1 venía con 32 GB de almacenamiento. Es el doble y sí hace diferencia. Últimamente yo he estado agarrando la costumbre de salir a caminar o correr y descargar playlists y música, podcast en mi Apple Watch para no tener que llevarme el iPhone pesado en la bolsa, y es algo bien cómodo salir con el Apple Watch y tus AirPods y ya. Y con el doble de espacio te vas a estar evitando eso donde tienes que entrar a borrar descargas de vez en cuando porque ya se te llenó la memoria del Apple Watch. Entonces es un buen plus que tener. Creo que mucha gente no se va a dar cuenta de este cambio, pero si tiendes a salir solo con tu Apple Watch sin tu iPhone, puntos extras para el Ultra 2 por tener el doble de almacenamiento. Número 5 es el nuevo chip Ultra Wideband de segunda generación. Apple lo agregó a los iPhone 15 y está presente en el Ultra 2. Este procesador te da más precisión y más rango para encontrar tus dispositivos y hace que se comuniquen mejor. En la vida real, lo que significa esto, la única diferencia es que ahora cuando vas a encontrar tu teléfono, está muy cool la interfase porque le picas en el centro de control y en vez de nada más timbrar tu teléfono para encontrarlo, ahora aparecen estas flechas como si fuera un AirTag y te va guiando en tiempo real en tu muñeca dónde está exactamente tu iPhone y exactamente a qué distancia. Aparte como que está vibrando y vibra más intenso cuando te acercas. Funciona muy padre todo el sistema del U2. Yo tengo sospecha que en el futuro Apple va a agregar el chip U2 a otros productos como Macs y sabemos que va a estar en el Vision Pro, por ejemplo. Entonces yo creo que más que nada es para prepararte para el futuro, y ya que todo el ecosistema de Apple tenga chips U2, creo que se van a habilitar cosas muy padres dentro del ecosistema de Apple. Entonces para mí el U2 está padre, encontrar tu iPhone así navegando, pero más que nada creo que es para prepararte para el futuro. Y el cambio número 6 es la batería, aún con la pantalla más iluminada gracias a este nuevo procesador que no nada más hace que se sienta más rápido el reloj, sino lo hace mucho más eficiente. Se pudo mejorar la batería en el Ultra 2. Ya en la vida real, yo utilizándolo todos los días, sí he notado una mejora a comparación del Ultra 1, pero nada así muy significante. Quizá un 15% más en promedio, tal vez 20%. Es que es bien difícil medir estas cosas porque depende de cuántas notificaciones te llegaron, qué tanto se usó el GPS y 1000 variables más, pero definitivamente de mi experiencia se siente que tiene más batería. No lo suficiente para que me dure todo otro día. Yo cargo mi Apple Watch cada 2 días, pero aún así es bueno tener más batería. Oficialmente, Apple dice que en el modo de ahorro de batería, en vez de tener 60 horas de batería, ahora tiene hasta 72 horas de batería. Entonces, en teoría, si te vas el fin de semana a un lugar remoto y pones tu Apple Watch en modo ahorro, te debería de durar 3 días la batería, que está impresionante para un Apple Watch. A mí me dura de uso normal como 2 días y acabo, como dije, como 20-30% el segundo día, lo cargo cada 2 días. Todavía se me hace bastante lógico que en el modo de ahorrar batería te dure los 3 días fácil, porque en el Apple Watch me he dado cuenta que Apple es un poquito conservador con los tiempos que dan oficiales. Si dicen que son 72 horas, seguramente es un poquito más con ese modo de ahorro. Otra vez, no es un cambio monumental, 15-20% más batería, pero se aprecia tenerlo ahí en el Apple Watch Ultra 2, y específicamente para fines de semana donde no vas a tener acceso a poder, ese nuevo modo ahorro con 72 horas te da más tranquilidad. Y cambio número 7, ahora el Apple Watch Ultra y otros productos de Apple son 100% carbon neutral.
neutral. Eso quiere decir que Apple no contamina nada el medio ambiente con carbono en el proceso de hacer y en la vida de uso del Apple Watch Ultra 2, porque hasta están compensando la energía que tú usas en tu casa para recargar el dispositivo. Realmente es el primer dispositivo neutro de carbono y me alegra que se estén esforzando para ayudar al medio ambiente. Y quieras o no, sea marketing o no, realmente están los números y realmente están ayudando el medio ambiente. Y tú al comprarlo y ver ese símbolo, ese pequeño branding de Carbon Neutral, sí te da un poquito de paz. Ahora, para la pregunta real, ¿es una buena actualización? La verdad no, creo que es de las actualizaciones más ligeras que he visto en un producto de Apple. Me hace pensar que tal vez deberían de actualizar el Ultra cada 2 años en vez de cada año, pero pues están estas 7 cosas que sí cambiaron. Si ya ibas a comprar un Apple Watch Ultra, ahora puedes comprar el mejor que vende Apple, el mejor Apple Watch, y ahora viene con estas cositas nuevas, un poco mejor preparado para el futuro con ese nuevo procesador y el chip U2. Aparte, en México bajó de precio. El Ultra 1 cuando salió costaba 19,999 pesos y el nuevo Ultra 2 salió en 17,999 pesos. Entonces, este año estás comprando un mejor Apple Watch Ultra por menor precio. Al menos en México, eso fue por la conversión del dólar durante todo este año, pero es un excelente momento para comprar el Apple Watch Ultra. Quiero hacer una reseña más detallada en la vida real, si vale la pena comprar el Apple Watch Ultra o mejor el normal, el Serie 9. Déjenme dudas aquí abajo para hacer ese video. Espero les haya servido de algo este video y nos vemos pronto. Gracias por ver, Tech Santos. Peace.